Un director técnico se encarga literalmente de planificar los partidos, es su principal función. La idea sería poder ver la mejor idea posible para ganar, pero eso depende del contexto. ¿Y qué pasa si a los 20 segundos todo cambia? Todos más o menos tenemos esa idea en la cabeza. Sabemos muy bien lo que es tener que ir con el resultado en contra. Los nervios, la posibilidad de que te liquiden el partido y de que cada vez te quede más cuesta arriba el resultado, el hecho de que el arquero rival tenga un buen día o que tu delantero tenga un mal día te puede condenar pese a que todos tus esfuerzos vayan para el mismo lado y hasta tengas las ideas claras y hasta las ejecutes bien. Pero toda esa problemática que tanto estamos masticando en el análisis no existió. Racing remontó sin parpadear. Lo hizo muy simplemente. ¿Y cómo lo hizo? Transformando el escenario incómodo en un escenario diferente en 20 segundos. El gol de Racing no sé si tiene mucha explicación. Yo iría más que nada por el lado de un mal despeje. Simplemente un error técnico en un minuto en el que en el partido no te imaginas que va a tener tanta importancia, pero que se aparece Almendra y la clava en el ángulo sí tiene esa importancia. Y ahí empezó todo. ¿Qué hubiese hecho Atlético Paranaense? ¿Qué tenía pensado? Uno puede al menos sugerir Zapelli, un 10, un jugador versátil, movedizo, serpenteante, ¿no? Que te tira diagonales, que retrocede, mucho más liberado que lo que estuvo hoy. Uno se imagina Cuello como un extremo o hasta Canovio con muchísimos espacios. Y también a Mastriani teniendo chances de tener muchos centros y ocasiones con pocos jugadores de Racing en defensa para poder liquidarlo. El planteo de Lucho González en Paranaense no lo conocemos, porque se fumó en cuestión de segundos, pero podemos imaginarnos y pensar, ok, era interesante, tenía sentido, de una lógica interna dentro de lo que estábamos diciendo recién, pero no importó, porque cuando Racing mete 1-0, hace como una especie de botón de reset, y a partir de ese punto entendió perfecto lo que tenía que hacer, y es justamente eso. Ah, ¿vos querías jugar de contra? Ah, ¿vos querías tener espacios? Ok, ahora va a ser todo lo contrario. Pero tampoco era tan fácil, porque lo acabamos de decir en cierto punto de manera escondida. Si Paranaense tenía un plan que se le destruye en un segundo, Racing también tuvo esa misma problemática, más allá del festejo obvio del gol. Tenía que saber adaptarse a un nuevo escenario. Y quizás lo intuitivo, o al menos muchas veces es lo que sucede, sería veo sangre, veo nervios, veo estrés en el rival, sigo apretando sin pensar demasiado y voy a buscar un 2-0 rápido, antes que el rival se acomode. Y que no es una mala lógica. Pero esa lógica tenía un error. Y es que si vos seguís yendo con furia, al final Paranaense, que ya esperaba que vayas con furia durante el 0-0, si le seguís yendo de esa misma manera durante el 1-0, no le cambias el esquema. Va a poder seguir jugando de la misma manera. Y digo, seguir jugando, ¿no? Recordemos que ni siquiera pudo empezar a jugar así. Le hubiese dado la posibilidad de hacer su juego. En cambio, Racing fue un poco más inteligente. Decidió resguardarse un poco más, no correr riesgos, pero así todo, aprovechar que ahora el rival iba a tener un poco más de iniciativa para buscar ese 1-1 para tener esa verticalidad que le permitió meter el 2-0 y el 3-0. Por un lado, no arriesgar demasiado en la presión. Esto quiere decir, voy a ser vertical porque voy a estar agazapado. Voy a esperar a que vos intentes tus jugadas, haces un pase largo, inventas un pase medio filtrado, inventas un regate, te recupero. Y ahí quiénes estaban. Y Sosa, importantísimo en su posicionamiento, Nardoni también, y después los delanteros que se combinaron de muy buena manera. Y tenemos los recursos perfectos, la receta de la contra, ¿no? El pasador que es Juan Quintero, el velocista que es Roger Martínez, y por último, obviamente, Maravilla el 9. En ese punto preciso, la vista de Paranaense estaba fija en un rival que no corría demasiados riesgos, pero que a su vez era muy riesgoso para sí mismo. Si atacabas te exponías, si no atacabas mantenías un resultado negativo en ese punto, porque vos partías de la serie con un resultado a favor. Entonces, quieras o no, los engranajes se empezaban a mover. Y Canovio retrocedía, Osapil intentaba tener la pelota, buscaban a Mastriani, empezaban a aparecer intentos de pases largos, intentos de pases filtrados, intentos de conducciones de los laterales. Claro, el equipo intenta, pero ahí estaba toda la maquinaria, la academia, para impedirlo.
y simplemente con las cosas básicas que un equipo puede hacer. Porque como no había sintonía fina en Paranaense, como el equipo no estaba del todo pensado para jugar en pocos espacios y al contrario lo estaba hecho para jugar con más espacios, cuando tuvo que hacerlo no estaban haciendo las cosas bien. Y cuando un equipo ataca de una forma improvisada o imprecisa o falta de ideas, el otro con hacer las cosas simples ya le va a parar. Y si encima lo para y sale bien de contra, ya tenés la fórmula para liquidar el partido. Así fue. Racing de esta forma, poco a poco, fue transformando el partido cada vez más en que el rival tenga la pelota es su principal debilidad, porque es su principal exposición. Así todo, bueno, hubo pequeñas cositas que podemos decir que eran señales de alerta para Racing. Por ejemplo, Canovio. Canovio en el duelo contra Martirena muchas veces le ganaba la espalda o también le recuperó una pelota presionándolo y da la impresión de que por ahí podía venir el tema. De hecho, hubo una jugada peligrosa que vino por ese lado, hubo otra que termina en Canovio en un remate, pero que partía desde la derecha con un lateral. Racing tenía la misma debilidad que tenía Paranaense, curiosamente. Cuando aparecía la verticalidad a la espalda de su lateral, es donde tenía debilidad. Pero claro, ¿quién se exponía más? Obviamente que Paranaense. Racing le pasaba muy poco y puntualmente con pases muy precisos y muy puntuales también en el momento exacto de donde estaba Martirena, entonces se redujo a dos jugadas solamente en todo el primer tiempo. En ese tramo Racing ya había tenido una sensación de dominio clarísima. El rival erraba muchos pases, Racing recuperaba muchos y Racing salía a contra perfectamente. Con esta combinación del triángulo de goleador, desmarcador y pasador que no tenía ninguna falla. Más Rojas, que para mí fue muy importante en el ataque, con sus apariciones en 2 contra uno, haciendo que Roger se vuelque por izquierda contra el lateral, que en este caso era Godoy, que incomodó muchísimo a los brasileros. Irreconocibles hasta ese punto. No parecía un equipo de Brasileirao, no parecía un equipo poderoso, no parecía un equipo capaz de ganar la Racing incluso. Racing parecía golear. Era superior en todos los sentidos. Individualmente se notaba a distancias kilométricas. A nivel táctico, más allá de que tuvieron esa ventaja de haber tenido el gol a favor en un principio que cambió todo, supieron resolver mucho más rápido lo que tenían que hacer. De esta forma, el 3-0 llega en cuestión de tiempo, no es que es una ráfaga de 10 minutos, pero tenía sentido. Era muy esperable que pueda pasar algo así. Porque cada minuto que pasaba, la dinámica se sostenía. Pero, la película tuvo un nudito, al menos como para darle un poco de emoción, que fue justamente en el principio de la segunda mitad. Acá hay un punto que me parece el más interesante de todo el partido, que tiene que ver con los cambios que realiza González y los no cambios que realiza Costa. A ver, era lógico, ibas ganando 3-0, jugando bien, ¿qué ibas a hacer? Técnicamente tiene sentido seguir como estás. Estás sólido, estás firme, estás goleando. ¿Quién cambiaría las cosas? O al menos no es reprochable. Pero, al mismo tiempo, es interesante pensar qué va a hacer el otro. Y si al final de cuentas el otro va a hacer un movimiento porque se vio muy superado y ese movimiento va a ser en torno a lo que yo estoy haciendo, si yo no preveo lo que el otro va a hacer, le voy a permitir que al menos por un ratito pueda hacer sus movidas y que las ejecute dentro del mismo escenario del que las pensó, que justamente es el de el Racing del primer tiempo. De esta manera, bueno, hay un par de cambios. Yo no soy experto en estos jugadores, ni conozco sus características puntualmente, pero todos mucho más ofensivos. Saca a Eric, a Godoy y a Mastrani. Mastrani sale por otro 9, eso da igual, aunque este 9 que entró estuvo un poco más participativo. Por los otros dos cambios hizo más ofensivos, ¿no? Saca a un lateral que es lateral como tal y pone un jugador más adelantado y después saca un mediocampista y pone también un jugador más media punta, más extremo, más peligroso, más ofensivo. De esta forma, en el segundo tiempo hay una diferencia y es que a partir de este punto Paranaense tiene más verticalidad. No intenta tantos pases filtrados, sino que arriesga más hacia adelante. De esta forma, perdiendo menos pelotas, Racing tiene menos recuperaciones y por tanto, como pasó también en el partido que hablamos ayer justamente de Infantil Lanús, dejó de ser el momento en el que tiene la pelota Paranaense su propia pena, sino que al menos, si le sale mal, bueno, hará un saque de arco, hará algo, pero no me van a tener una contra letal tan rápido. Va a haber un espacio muy largo entre mi pérdida y mi arco propio. No muy lento, al contrario, bastante inmediatamente dentro de este transcurso del segundo tiempo, aparece uno de los jugadores, Vitao, con una muy buena diagonal y asistida por Canovio, un jugador que ya había mostrado cierta superioridad en su banda y bueno, con una combinación muy simple
y con un Arias que quizás tiene un poco de responsabilidad en el gol tras un remate no tan potente, el 3-1 llega. Y ahí el caos se desataba, y ahí es donde yo pensaba, wow, se puso interesante la cosa, porque ahora Paranaense tiene una movida diferente, tiene una manera de jugar mucho más plástica. Todo eso que hablamos en un principio de cómo hacías para adaptarte a un contexto tan distinto, ahora ya no estaba. Ahora era Racing el que tenía que adaptarse. Y la gran diferencia fue que Racing sí lo pudo hacer. Y si bien hubo un tramo en el que Paranaense presionó, nunca se sintió esa verdadera presión de está al caer el segundo. Creo que también Paranaense, sabiendo que le faltaba un solo gol, relajó. Y tiene sentido, porque por un lado muchos jugadores estaban jugando desde el principio y podían estar cansados, y por otro, si seguís arriesgando demasiado, capaz que te lo liquidan. Pero creo que no es que fue un error, sino que fue un criterio que terminó siendo contraproducente. Ya que poco a poco, cuando fue bajando la presión Paranaense, sin poder tener tanta efectividad como en esa primera situación que metió el 1-3, Racing fue abriéndose más del juego, teniendo más oportunidades, apareciendo un poco más en el área rival, simplemente por peso específico. Al final de cuentas, tenés un jugador, entra Salas, por ejemplo, ¿no? Te puede dejar un tiro libre, tenés a uno que puede pegarle de afuera, tenés delanteros que te pueden diagonalizar, se pueden combinar entre sí. Bueno, Racing simplemente, sin demasiado apuro para liquidar el partido, tenía presencia en campo rival. Y en una de esas presencias en campo rival, consiguió un gol de pelota parada con un remate de fuera del área de Martirena. Y ahí mató el partido. Ahora, ¿qué pasó en ese interludio? ¿Qué fue lo que hizo que Paranaense deje de ser tan ofensivo y deje de tener ese impulso y que Racing se acomode? Bueno, hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, los cambios, ¿no? También hubo cambios de costas. Entonces Suculini por Almendra, un cambio más de contención, un juego más posicional que corre menos riesgos, claramente, y que puede terminar siendo más seguro, teniendo menos pérdidas, haciendo posiciones más largas, haciendo que el partido se vuelva más lento y que por ende el rival que está más apurado tenga más nervios y por ende termine teniendo más imprecisión también. Al mismo tiempo es un jugador más de marca que puede ser incomodante para los que entraron ofensivos, o sea, acomoda un poco el tema de la paridad entre delanteros y defensores que se había desemparejado un poco los cambios en el segundo tiempo de Paranaense. Y el hecho de que Paranaense nunca jugó bien. El impulso anímico y de los cambios en un principio fue tan rápido que funcionó que tampoco le dio tiempo a que funcione. ¿Es realmente que funcione, que active un gol nada más? Un verdadero funcionamiento para mí tiene que ser establecido en el tiempo, aunque sea en un ratito. Y no pasó. Se sostuvieron en base a la anímica, en base al gol, no en base al juego. Claro, entonces cuando la anímica se apagó y el juego, como nunca había llegado, nunca llegó. Nunca fue un equipo que pudo combinarse de verdad. Se quedaron con la chispa, pero esa chispa hay que alimentarla en base a un patrón, a algo que tenga un poco más de solidez. Y no pasó. A ver, me queda la sensación de que Racing tuvo debilidades. Tuvo algunas cosas que detallamos, ¿no? Más que nada la banda derecha con Martinelli en defensa. Ese gol que te meten no es un gol que, digamos, no tienes ninguna culpa. Al contrario, es un gol bastante exponente de una falencia. Al mismo tiempo, el hecho de que el segundo tiempo te salgan de esa manera y te compliquen las cosas no debería pasar. Vos deberías ya con el 3-0 poder tener un segundo tiempo ya preparado para lo que te van a hacer. Creo que hubo poco poder de previsión. Igual, estas cosas que hago de ahora ponerme quisquilloso y criticar un poco a Racing no es porque me cae mal Racing, quiero criticarlo. Sino simplemente para poner matiz. Porque si no simplemente decimos que goleó, ganó, fue todo perfecto, listo, ya está. Y no fue así tampoco. Justamente creo que esto que le pasó no tuvo que haber pasado. Porque hoy quizás no te dieron vuelta el partido. Pero lo que hiciste pudo haberlo generado. Pero bueno, me parece un partido ultra interesante y creo que Racing fue merecido ganador. Tiene un paso y es candidato a ganar la copa. De los 90 minutos, yo diría que 60 mínimo, 65 fueron para la academia.